En este último circuito de la práctica 4 se pretende mezclar todos los dispositivos de automatización industrial que hemos visto en la unidad, que son contactores, relés auxiliares, temporizadores neumáticos, electrónicos, para con ellos, con una combinación de estos, realizar un arranque directo de un motor trifásico, ya sea con KM1 o con KM2. Bien, en mi caso el circuito de potencia ya lo tengo cableado y vamos a centrarnos en cablear, como siempre, el circuito de mando. Empezando pues llevando la fase de la salida del magnetotérmico a la borna 3.1 y el neutro de la salida del magnetotérmico a la borna de neutro. Seguimos de la borna 3.2 a la borna 3.3. De la borna 3.3 a la 3.7. Y ahora introducimos el resto de elementos para poder continuar con el montaje. De la 3.7 al 11 de K2. Y del 11 de K2 al 21 de K2. Del 21 de K2 al 21 de K1. Del 21 de K1 al 31 de K1. Y del 31 al 41 de K1. Y de ahí nos vamos a ir a las partes de arriba de los elementos. Vamos a empezar por KM1. Vamos a cablear de ahí, del 41 de K1 al 13 de KM1. Del 13 de KM1 al 67. Del 67 de KM1 iremos al A1 del temporizador electrónico, KT2. Del A1 de KT2 al 15 de KT2. Y del 15 del KT2 al 25 del mismo. Seguimos con esta primera rama, iremos de la borna 4 al 14 de KM1. Y de ahí nos vamos al 55. Seguimos del 56 de KM1 al 31 de K2. Del 32 de K2 al A1 de KM1. Y del A1 de KM1 al A1 de KA1. Esta rama ya la tenemos, seguimos con esta, de la borna 8
al 68 de KM1. Y del 68 al B1 de KT2. Seguimos con esta rama del 18 de KT2 al 11 de KA1. Del 12 de KA1 al A1 de KM2. Y del A1 de KM2 al A1 de KA2. Del 24 de KA1 al 14 de KA2. Y de ahí a la borna 11. Del 34 de KA1 al 24 de KA2. Y de ahí a la borna 15. Del 28 de KT2 iremos a la borna 9. Del 44 de KA1 a la borna 10. Y de la borna 10 a la 13. Vamos a comprobar estas conexiones para ver que están todas bien. Vamos de la borna 2 a la 3, al 13 de KM1, al A1 de KT2, a la borna 3-7, al 67 de KM1, 15 de KT2, 21 de K1, 11 de K2, 31 de K1, 21 de K2, 25 de KT2 y 41 de K1. Y seguimos por último con las conexiones a neutro. De la borna de neutro iremos a la 16, a la 14, a la 12 y de ahí iremos a la 2 de K2, de KT2, de K1, KM2 y KM1, de derecha a izquierda. Vamos por último a revisar todas estas conexiones que hemos hecho a neutro.
¿Vale? Tenemos a la borna 16, 14, 12, alados de K2, de KT2, de K1, KM2 y KM1. Antes de probar el funcionamiento vamos a configurar los dos temporizadores. Aquí tenemos puesto a 3 segundos. Luego el neumático simplemente giramos el dial. Y en el electrónico vemos que es un temporizador a la desconexión. Y también está configurado para 3 segundos. Si nos vamos a la hoja del fabricante, vemos que para este modelo en concreto, el modo B sería el del retardo a la desconexión. Modo B. Ponemos una duración 3 segundos y le damos al 100%. En lo que respecta al funcionamiento de este esquema eléctrico, si analizamos el circuito de fuerza, vemos que tanto KM1 como KM2 arrancarían de manera directa el motor M1. Y analizando el circuito de mando, tenemos dos opciones de marcha. Bien pulsar S3, el verde, o bien pulsar S4, el negro. Si pulsamos S3, como está en serie con contactos normalmente cerrados, alimentaremos directamente la bobina de KM1, que hará que se cierren sus contactos y arranque de manera directa el motor. A la vez, esto dará tensión a la bobina de K1, que cerrará sus contactos y encenderá el piloto rojo, el piloto amarillo y el piloto verde. ¿Hasta cuándo permanecerá este motor en marcha? Bueno, hasta que el temporizador a la conexión así lo diga. Sabemos que si esta bobina tiene tensión, sus contactos cierran y el motor está en marcha. Cuando pase el tiempo, que lo hemos programado a 3 segundos, sus contactos temporizados, en este caso los neumáticos, cambiarán de estado. ¿Eso qué va a hacer? Pues por un lado abriremos aquí y no tendrá tensión KM1, con lo cual el motor pararía, pero si analizamos el otro contacto, lo que hace es enviar un impulso al temporizador electrónico a la desconexión. Con este impulso es suficiente para que los contactos de este temporizador cambien de estado. Aquí tenemos uno y aquí otro. Y este, por ejemplo, al hacerlo, el 1518, ya estaría alimentando la bobina de KM2. Y al hacer esto, el motor, digamos, continuaría en marcha, porque no llegaría a pararse, gracias al contactor KM2. A la vez, este también cerrará, cambiará de estado, y el piloto rojo no lucirá hasta que no suelte el pulsador negro, porque vemos que esta cámara cerrada, cuando yo esté pulsando, estará abierta. El temporizador off, a la desconexión, con ese impulso que le llega del contacto normalmente abierto de KM1, tiene suficiente para empezar la cuenta, siempre y cuando yo mantenga la bobina de ese temporizador, seguirá haciendo la cuenta. Y al pasar el tiempo programado, que en este caso son otros 3 segundos, esos contactos que habían cambiado de estado volverán a reposo, es decir, se vuelven a abrir, se apagará el piloto rojo y dejará de llegar tensión a las bobinas de KM2, con lo que el motor parará, y a la bobina de K2, con lo que todos los pilotos que dependen de sus contactos dejarán de lucir. Esto sería pulsando el pulsador verde. Si pulsamos de inicio el pulsador negro, estaríamos alimentando directamente la bobina de KT2, con lo cual lo único que pasaría sería que el motor estaría en marcha mediante KM2 durante 3 segundos y que lucirían los pilotos verde, amarillo y rojo mientras está en marcha, siempre que haya soltado el pulsador negro. Una vez tenemos configurados los temporizadores, vamos a comprobar el funcionamiento. Tened en cuenta que el neumático no es tan preciso como el electrónico, lo que tendréis que hacer un pequeño ajuste con el dial. ¿Vale? Si ahora pulsamos solo el negro, otra cosa a tener en cuenta es que si yo le envío repetidas veces un impulso al temporizador a la desconexión, él va a reiniciar la cuenta. Vamos a comprobarlo pulsando solo el negro. Debería contar 3, pero le voy a enviar varios impulsos
y veis, no va a parar en 3. Ahora voy a parar en 10 y en el 13 debería parar más o menos.